es el hecho de que si estamos logrando MR 4.5, o sea, cuando ya no estamos viendo la presencia, esta indetectable BCR-ABL, o donde ya tenemos una negatividad estable o un logro estable de este umbral de MR 4.5, también ya podemos tratar de interrumpir la terapia y la enfermedad no reaparece. Entonces, en comparación con nuestros días, donde el tratamiento había una remisión libre que básicamente corresponda con lo que sería el equivalente a una cura de la enfermedad. Y claramente entendemos que si se trata de lo nuevo, la meta futura para la terapia de leucemia mieloide crónica, porque no nada más queremos salvar la vida del paciente, sino liberarlos del uso de un fármaco que es caro y a la larga también puede causar efectos colaterales, en parte se sabe, en parte no se sabe. Entonces, finalmente, esta es la meta final de la terapia para leucemia mieloide crónica. Aparte de todo esto que ha sido establecido por aproximadamente a través de 10 años en diferentes estudios de investigación que se han tenido, recientemente se ha establecido también un marcador pronóstico muy importante, la respuesta molecular temprana, que corresponde con un umbral de 10% en PCR, una respuesta citogenética parcial desde este punto de vista, y el lograr este umbral a los 3 meses desde el inicio de la terapia, o sea, desde un punto muy temprano, se ha vuelto el marcador sustituto más importante del desenlace para el paciente. Explicaré por qué. Pero aquí hemos encontrado que esto ha recibido, ya se ha visto apoyado por la red de leucemia de Europa, los expertos de esta asociación, que nos han permitido establecer cuáles son los criterios sobre la base que podemos establecer una respuesta óptima en el momento que se pueda lograr para los pacientes. No nada más puede ser una respuesta hematológica completa, no puede ser una respuesta citogenética parcial, sino ciertamente se trata de estar por debajo de 10% en PCR. Esto se ha convertido en el estándar después de 3 meses de terapia, el umbral que se quiere lograr desde un punto de valoración muy temprano que se puede y se debe de evaluar durante el tratamiento de los pacientes, porque realmente esto es un indicativo de cuál será el pronóstico del futuro de los pacientes. Estamos esperando todavía una respuesta citogenética completa después de 6 meses y después de un año, ahí vemos los diferentes niveles que aparecen en la lámina y la disminución progresiva de la enfermedad residual. En relación con lo que nosotros creíamos años atrás, exactamente, digamos, antes de la última edición de la red de leucemia europea, de hecho habíamos anticipado bastante el grado de respuesta que queremos ver en nuestros pacientes, dado que hemos visto simplemente después de 3 meses de terapia únicamente esta respuesta temprana por arriba o por debajo del umbral de 10%, lo cual se ha convertido en un valor pronóstico muy importante para los pacientes tratados con la dosis tradicional de imatinib, 300 miligramos 2 veces al día, la sobrevida, aquí la proyección a 5 o 6 años, pero probablemente también esto puede amplificarse más adelante. Pero vemos que la sobrevida general es diferente. Aquí está óptima, 99, 95%. Pero para los pacientes que se encuentran por arriba de 10% a los 3 meses de terapia, la sobrevida aproximadamente es de 80%, lo cual quiere decir que nuestros pacientes que están progresando en este grupo y los pacientes que están en otros grupos, las progresiones son muy raras que ocurran. Para los pacientes que tratan con imatinib como primera línea, afortunadamente esto es más bien un estudio observacional más que una declaración científica. También se observa con otros TKIs. De hecho, desde el punto de vista de TKIs que estamos utilizando, el umbral de 10%, que es un valor pronóstico muy importante para los pacientes. Por eso nosotros tenemos que medirlo de una manera muy precisa, porque para el logro de esta meta. Y también podemos ver otra vez, diría yo,
que ambos grupos de pacientes tratados con nilotinib o imatinib si se encuentra por arriba o por debajo de 10%. Pero ¿cuál es la diferencia al utilizar nilotinib o imatinib, un fármaco más potente? Es el porcentaje de pacientes que están enfrentando esta suerte. Aquí podemos ver para imatinib con 400 miligramos, podemos encontrar la sobrevida general es más baja, claramente se ve en la gráfica, algo que afecta 33% de nuestros pacientes tratados. Por lo tanto, una tercera parte de los pacientes. Pero si utilizamos un TKI más potente, podemos apreciar que esta falla, la falla EMR solo es el 10% de los pacientes con nilotinib. De hecho, 24% de los pacientes que se pueden beneficiar adicionalmente al tratar con un TKI de segunda generación, nilotinib. Debo decir que estos datos recientemente también han sido amplificados en un reporte que se presentó en Viena años atrás durante la Asociación de Hematología Europea, en su sesión donde los pacientes tratados con sometimes the names are in part confusing, but it's a different trial. Es el nombre del estudio de fase 2, luego se confunde uno con los nombres de los estudios. Aquí había como 1000 pacientes con el fármaco 2 veces al día desde el principio, desde el diagnóstico, y podemos apreciar que el porcentaje de los pacientes que se mantienen por arriba de 30% en el NEST-FIRST, en el otro era 10-20%, aquí es solo 3% aproximadamente. Por lo tanto, encontramos todavía hay mayores mejorías con lo que se ha observado con el estudio NEST, y aquellos que permanecen entre 1 y 30% son aproximadamente el 20%. Por lo tanto, casi el 80%, la vasta mayoría de los pacientes se encuentran por debajo de 1% con respuesta citogenética completa después de 3 meses de terapia únicamente, lo cual es un valor pronóstico importante, como lo mencionaremos más adelante. Ya les dije que los pacientes tienen una sobrevida general inferior. ¿Por qué? Porque algunos de ellos todavía siguen progresando. La tasa de progresión por arriba del 10% de la enfermedad es el 15%. Uno de 6 pacientes aproximadamente sigue con progresión de la enfermedad a los 3 meses con terapia. Aquellos que se encuentran por debajo del 10% están entrando a una tasa de progresión que solamente representa el 2%, lo cual marca una diferencia en términos de la sobrevida general. También, por lo tanto, esta tasa de progresión para la fase acelerada con crisis de blastos APBC durante la primera parte del tratamiento con imatinib se ve reducida si utilizamos un fármaco más potente como nilotinib. En el análisis de intención para tratar, es decir, los pacientes que entraron al estudio independientemente de si se trataron o no con nuestro fármaco o a lo mejor se llevaron a otro fármaco, simplemente la pura intención de darle un fármaco más potente ha reducido la progresión aproximadamente en 60%. Por lo tanto, un 40% de la progresión todavía se sigue observando. En estos datos, de acuerdo en estos datos con lo que se ha observado en el NEST-FIRST, en este estudio se ve esto amplificado en el estudio NEST-FIRST con la tasa de progresión donde nada más afectó a 6 pacientes de más de 1000, en donde la tasa de progresión de hecho es 0.6%, lo cual es una tasa muy baja de progresión. Y esto es la situación. ¿Cuáles son los pacientes que se pueden beneficiar aún más? La pregunta es, unos pacientes se pueden beneficiar más que otros en términos de lograr una buena respuesta, muy buena respuesta molecular al principio de la terapia, durante el primer periodo de la terapia, y esto es particularmente verdadero si hacemos una clasificación de los pacientes como se estableció con la calificación de 94 para la escala SOCAL-RISC en la era previa a los TKIs, con parámetros simples como el número de conteos
celulares. De hecho, se podía predecir cuál era el desenlace para los pacientes y vemos que la tasa de progresión en los de bajo riesgo SOCAL es muy bajo, pero podemos ver que los que están en el nivel intermedio de la escala SOCAL, vemos el tipo de progresión cuando se utiliza imitinib.